edición de este programa Cuéntame tu experiencia. El tema de hoy, experiencias docentes. Pensamos cuando escuchamos esta frase, experiencias docentes. Pues para nadie es un secreto que a lo largo del camino de esta profesión se presentan obstáculos, retos y experiencias que nos instan a desarrollar y poner en práctica múltiples habilidades para enfrentarlo de la mejor manera. Entonces, ¿cuáles serán las experiencias docentes que las profesionales nos contarán el día de hoy? ¿Cuáles habilidades nos recomendarán? Esto y más a continuación en Cuéntame tu experiencia. Bueno, como podemos ver, hay muchas experiencias que marcan este quehacer y este trabajo que realizan estas personas. Para hablar un poco más al respecto, tenemos a las profesionales Fabiola Aguilar, Mariana Rojas y Catherine Sánchez, que nos van a hablar sobre sus experiencias y cómo podemos crecer por medio de ellas. Bienvenidas. Buenas noches. Bueno, para iniciar, muchas gracias. Es todo un honor estar en el programa de hoy. Mi experiencia se remonta al año 2017, 2016 si no me equivoco. Fue nuestro primer año de universidad, no sabíamos nada y en un curso de lectura y escritura me tocó con un señor, un adulto mayor de 91 años que no sabía ni leer ni escribir. Entonces ahí inicia mi capacidad de autogestión, donde yo tengo que proponer y poner en práctica mi proactividad para buscar un espacio, bueno, para buscar un señor primero porque no conocía a nadie. Una vez que lo conseguí y empezamos nuestro proceso a motivarlo, porque bueno, es un proceso complicado, él estaba como emocionado, pero como que había días que no tanto, entonces la motivación, un factor demasiado importante, y ahí vamos en el proceso todo súper bien, hasta que un día el señor cae en el hospital con una neumonía. Entonces fue como, uy, ¿ya ahora qué hacemos? Pero bueno, el señor estaba tan motivado, lo habíamos hecho tan bien, que él sale del hospital y él dice, no, yo quiero seguir aprendiendo, yo quiero concluir mi proceso. Entonces, ahí se da la adaptabilidad a entornos de cambio. El señor dice, yo quiero seguir, y bueno, si él dice, seguimos. Entonces, lo que propusimos fue que yo iba a ir una vez a la semana a la casa del señor y ahí adaptamos un espacio y logramos concluir su proceso de lectura y escritura. Qué increíble, y es que en esta profesión se da mucho esa incertidumbre, esos cambios, porque con estas poblaciones tan complicadas, por decirlo de alguna manera, que trabajamos, todo puede cambiar, ¿verdad? Entonces, tal vez Fabiola nos puede comentar un poco más. Sí, bueno, con respecto a lo que mencionaba Mariana y Mel, bueno, también es un honor para mí estar acá hoy. La experiencia que relaciono a esto precisamente, a trabajar bien en menos de incertidumbre, me lleva a recordar en mi práctica de diplomado, cuando tuvimos que hacer un trabajo para el curso de Introducción a la Educación Especial, que consistía en proponer actividades y darle seguimiento para un niño o niña que presentara barreras educativas o alguna discapacidad del grupo en el que nos encontráramos. Desde el inicio siempre me llamó la atención un niño que las profesoras siempre catalogaron como el malcriado, el que no sabe comportarse, el que nadie quería trabajar con él, el que nadie quería atender, ¿verdad? Las barreras que él presentaba a nivel educativo, ¿verdad? Entonces, a mí desde el principio siempre me interesó saber qué era lo que realmente, ¿verdad? Sucedía en su contexto familiar, ¿verdad? Por qué él presentaba sus comportamientos, y creo que ahí también entra como este, la investigación, ¿verdad? Como docentes para poder profundizar y poder atender esa necesidad desde un punto de vista más empático, ¿verdad? Entonces tuve la oportunidad de conversar con la mamá, de coordinar con ella, de gestionar una visita a su casa, en donde realicé una entrevista, en donde ella me contó lo que vivían en ese momento. Bueno, el niño se le había muerto su papá en ese año, entonces fue como muy interesante saber y conocer la realidad, ¿verdad? Y decir, bueno, sí, por eso es que quizá él actúa de esta manera.
¿verdad? Y entonces siento como que ahí tuve que ponerme el reto, ¿verdad? De perder como esa inseguridad, de buscar las herramientas que ocupaba, de gestionar, ¿verdad? Todas esas cosas, porque jamás me imaginé ir a realizar una visita a la casa de un niño, ¿verdad? Para poder apoyarlo en cuanto en cuanto a lo académico. Entonces, por otra parte, como las docentes ya estaban en negación con él, por así decirlo, no querían trabajar con él, cuando yo propuse este trabajo para realizarlo con él, se me presentaron muchas barreras de parte de ellas, tuve que hablar mucho con ellas, tratar de convencerlas, cómo venderles el trabajo, por así decirlo. Entonces, siento que esos fueron como parte de los retos que se me presentaron y trabajar en esto, en un entorno de cambios, porque tuvimos que gestionar el espacio afuera de las aulas, literalmente sacar los pupitres, ponerlos ahí en el pasillo, yo llevar mi computadora, llevarle los materiales, y siento que esto fue una de las experiencias que más me marcó a nivel profesional. Y mientras estaba en crecimiento, porque me ayudó a adquirir muchas habilidades de autogestión, como las que ya mencioné, la proactividad, la empatía, trabajar bien en entornos de incertidumbre, eh, y motivar, ¿verdad? Tanto al estudiante como a mí misma para poder cumplir con el objetivo. Como hemos visto, son muchos los factores que van a hacer cambiar esta realidad o este contexto que están viviendo los docentes cuando están en las aulas. Después del corte comercial seguiremos conversando sobre el tema con la profesora Catherine para saber qué otras habilidades podemos desarrollar y qué otras experiencias han vivido. Estamos de vuelta con el programa Cuéntame tu experiencia. Les recordamos que el tema de hoy, experiencias docentes. Continuamos con la profesora Catherine comentándonos un poco sobre sus experiencias. Bueno, muchas gracias por permitirme estar aquí esta noche. Y bueno, mi experiencia fue en Praxis 3 en el colegio. Lo estaba haciendo en el servicio de audición del colegio de Barba, en Heredia. En ese grupo yo tenía 7 chicos, bueno, sí, adolescentes sordos. Y me pasó que, bueno, primero que todo, ¿verdad? Desde un inicio, como el temor por enfrentarse a ese nuevo reto y asumir este grupo y todo, ¿verdad? Eran como muchas que desde un inicio estuvieron presentes. Me acuerdo que un día, un lunes, llegué a la clase a las 7 de la mañana y me hace la profesora guía, ¿verdad? Del grupo, me hace que había llegado un nuevo chico al aula. Venía de Nicaragua, había llegado la semana anterior al país y igual era sordo. Él no manejaba ninguna señas ni de Nicaragua ni de acá de Costa Rica, entonces la comunicación con él era bastante compleja. No sabía leer ni escribir. Entonces ahí fue como, ¿verdad? Bueno, ahora qué va a venir con él. Y no solo bueno, ese mismo día también me pasó que habían incorporado a una muchacha de otro grupo, igual de ciclo diversificado, pero era presentaba una parálisis, entonces estaba en silla de ruedas, no tenía mucha movilidad, solo como en una mano. Entonces, ese mismo día tenía 2 casos muy complejos que se me presentaron adicionales al resto del grupo que ya tenía. Entonces fue como bueno, ahora, ¿verdad? Vendrán nuevos retos, hay que acoplarme, aprender y demás. Entonces fueron como muchas experiencias, no sé, ese mismo día, muchos sentimientos y demás encontrados que uno como docente tal vez no se espera, como ahora que, ¿verdad? Entonces, bueno, y ese mismo día me tocó como adaptarme, adaptar el material, incluso tuve que ir a sacar copias porque no lleva materiales para ellos. Después de ahí empezar a adaptar todos los nuevos planeamientos y demás.
también como empezar a tener la paciencia suficiente y necesaria para comunicarme, por ejemplo, con el chico que no, bueno, con ambos, pero por ejemplo, con el que no, la comunicación era muy complicada, buscar nuevas estrategias, nuevas formas de comunicación, enseñarle y todo eso. Entonces, fueron como diferentes cosas que sucedieron que, no sé, se fueron ahí como ir poniendo en práctica en la profesión. Sí, qué complicado es estos cambios de un pronto a otro. Antes de continuar, voy a leer una de las experiencias que nos enviaron a nuestras redes sociales. Esta es de una profesora llamada Melissa. Ella nos cuenta que cuando hizo su práctica en el colegio, tuvo muchos problemas con la profesora que le habían encargado. Comenzó a no presentarse, perdía muchas clases, perdía muchos días de práctica, hasta que un día le dijeron la profesora está incapacitada, no va a venir más. Entonces, su trabajo de autogestión en ese momento fue, ok, voy a buscar permisos para poder dar yo las clases, para poder continuar con los jóvenes. Buscó comunicarse con la coordinadora de esa área, logró que le dieran el permiso, logró que le dieran el aula principalmente, porque no le abrían el aula tampoco para dar las clases. Y todo el desarrollo que tuvo ahí en ese momento fue también igual, ¿verdad? De pruebas, de errores, de ir aprendiendo rápido cómo trabajar con un grupo sola, porque ella solamente iba a practicar. Nos dice que se tuvo que adaptar mucho y tomar muchas decisiones cuando estaba en las clases, porque era ella poniendo el orden a un grupo de 10, 12 adolescentes, ¿verdad? Que siempre va a ser complicado. Y principalmente la empatía. Nos cuenta que cambió todo mucho cuando empezó a escuchar también a sus estudiantes, cuando se tomaba el tiempo de ver qué era lo que estaban pasando, estaba en una zona, en una población muy complicada, ¿verdad? Entonces, qué importante es desarrollar esas habilidades de autogestión cuando estoy comenzando y cuando ya llevo también camino en esta profesión que se escoge, que es la educación. Pero qué cosas también nos hacen falta desarrollar en esas experiencias que hemos escuchado, qué faltó, qué creen ustedes que pudo haber sido mejor. Bueno, desde mi experiencia, considero que uno de los factores que me hicieron falta fue la resistencia al fracaso. Tal vez sí lo tuve un poquitito, pero no, definitivamente es algo que tengo que trabajar. En su momento, o sea, pensé en dejar la carrera tirada, todo con la profesora que daba el curso fatal, no había comunicación. Bueno, la comunicación también me faltaba. Entonces, sí, la resistencia al fracaso. En nuestro camino profesional vamos a encontrar muchas barreras, muchísimas en el camino. Y tenemos que ser fuertes, tenemos que buscar las formas, tenemos que replantearnos y si no nos sale de una forma, buscar otra y ahí vamos a salir de alguna forma. Eso sería. Claro, Catherine, ¿qué nos podría comentar? Bueno, quizás esto que mencionaba Mar al principio del, ay, se me fue lo que dijiste primero, Mari, La resistencia al fracaso, tal la vez. resistencia al fracaso. Creo que es algo que a muchos docentes siempre les pasa y ya sea empezando y ya con sus años de experiencia siempre va a estar, este, tal vez como más experiencia, no sé, el haber como falta de, no sé, de iniciativa, tal vez siento que pudo haber faltado como más creatividad para en ese entonces, tal vez en mi caso, haber pensado en estrategias más funcionales o no sé, para que dieran mejores resultados la práctica. Siento que fueron como algunas cosas que pude haber mejorado en ese momento. Sí, claro, y es que como buscamos tal vez no como una perfección, pero sí que nuestro trabajo salga bien, ¿verdad? Entonces tal vez el resistencia al fracaso, el saber que las cosas pueden salir mal en algún momento, nos cuesta aceptarlo, ¿verdad? Es complicado. Y la comunicación aún más en estos días que tantos medios, tantas redes hacen que ya no nos entendamos, que ya no podamos hablar, ¿verdad? Qué complicado como profesores unir lo viejo con lo nuevo, por decirlo de alguna manera, para poder que haya buena comunicación, para poder seguir creando habilidades no solo en nosotras, sino en los estudiantes.
Y claro, eso era lo que quería mencionar con respecto a lo que dice Mel y estoy demasiado de acuerdo. Cómo combinar lo nuevo, digamos, las nuevas ideas con lo tradicional, ¿verdad? Siento que eso fue algo de lo que tuve que luchar y lo que tengo que trabajar más porque este, por de parte de las profesoras, docentes, anfitrionas con las que tuve que trabajar, muchas veces eran las ideas de ellas y ya, y yo tenía que agachar la cabeza y aceptarlo. Entonces siento que una de las habilidades que me hizo falta en ese momento y en la cual sigo trabajando son los dotes de liderazgo y como defender mi trabajo, ¿verdad? Defender mis ideas, mis propuestas, ¿verdad? Que muchas veces por quizá no sé, no tener a la maestra en contra de uno o a alguien en contra de uno, uno acepta y no, uno debe defender su trabajo, defender la profesión, defender sus ideas, defender la innovación que uno quiera proponer, ¿verdad? Entonces también siento que ahí entra mucho lo de la resistencia al fracaso. O sea, sabemos que van a haber muchas cosas que no nos van a salir del todo bien, ¿verdad? Y creo que eso como docentes es algo que vivimos siempre, que vamos a aplicar cualquier cosa o que vamos a trabajar cualquier cosa. Van a haber momentos en los que las cosas simplemente no nos van a salir bien y eso no quiere decir que lo estamos haciendo mal, sino que más bien que ese fracaso lo agarremos como una experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Algo que nos ayude a crecer, algo que nos ayude a ser mejores como personas y como profesionales. Sí, claro. Aquí también en redes nos mencionan cómo organizarse cuando hay estos cambios, ¿verdad? Qué dificultad es en ese momento en el que nos cambian nuestras ideas, en el que nos cambia el trabajo que estábamos realizando, cómo nos vamos a organizar ahora, ¿verdad? Entonces, qué importante también desarrollar esa habilidad de sentarme, ok, bueno, no planes, tengo que ser flexible, pero tengo que volver a organizarme nuevamente. Bueno, no sé si alguna tal vez quiera comentarnos algo más, dar un mensaje a estas personas en este camino de formación. No, yo creo que no. Básicamente sería que sepamos que es una carrera en la que nos vamos a topar muchas barreras en el camino, muchas personas que tal vez no crean en nuestro trabajo, pero bueno, tenemos que ser firmes en lo que creemos, tenemos que resistir ante el fracaso, ante las barreras, ante todo lo que se nos presente y tenemos que adaptarnos, que si hoy llevamos un planeamiento, pero al final algo pasó, entonces vamos a estar con otro grupo, adaptemos, innovemos y seamos creativas. Sí, eso era mucho lo que iba a decir y como dije anteriormente fue como algo que personalmente me faltó. Siento que es algo que debemos siempre tener como esa, esa creatividad, esa como, no sé, resiliencia de, a pesar de algo que pasó, de que haya sido malo tal vez o chocante en el momento, intentar siempre como buscarle una solución, una alternativa, ser flexible siempre con, como decía Mari, con el planeamiento, con los estudiantes, con docentes, con ¿verdad? Compañeros y demás. Entonces siento que son como eh, aspectos que como docentes tenemos que procurar siempre tener presentes y ir mejorando también cada día, porque es algo que se debe mejorar siempre. Sí, Bueno, y claro. como lo mencionan ustedes, y ya yo lo había mencionado anteriormente también, siento que algo que no puede faltar es la motivación y no olvidar la pasión por lo que hacemos, ¿verdad? Si realmente amamos nuestra vocación, si realmente amamos nuestra profesión, siempre demostrarlo con nuestro trabajo, ¿verdad? Nunca darnos por vencidos por más que en el camino se nos presenten barreras y piedras que vamos a tener que, que trabajar con ellas para poder seguir adelante y seguir caminando. Sí, claro. Muchísimas gracias. Entonces, podemos resumir de nuestra experiencia de hoy con experiencias docentes la importancia de desarrollar estas habilidades que nos mencionaban estos profesionales de autogestión, porque eso nos va a ayudar cuando tengamos estos cambios, estos momentos en que todo se vuelve al revés y tenemos que volver a comenzar.
ser proactivas siempre, adaptarnos, ser líderes y también comunicarnos, dar a escuchar nuestra voz cuando tengamos estos cambios y seguir trabajando por desarrollar las habilidades que aún no tenemos, como mencionaban ellas, como esa resistencia al fracaso. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias por esas experiencias que nos han ayudado tanto. Esperemos que a los que estaban viendo también les haya ayudado a crecer. Y nos vemos en otra edición de este programa, Cuéntame tu experiencia. Buenas noches.